muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, según en el momento que nos vean. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes con este nuevo tema que vamos a tratar con muchísimo cariño porque consideramos que es muy importante y se llama el perdón para liberarlos. Este tema realmente les va a gustar porque es un beneficio para uno mismo. Pero antes de iniciar, le vamos a dar la bienvenida a mi hermano Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Hola, querida hermana, buena tarde. La verdad, muy bien y muy contento de estar contigo una semana más compartiendo estos temas y, por supuesto, con toda la gente que nos escucha y que nos sigue y para todos los que vendrán también para escuchar estos videos. Mira, fíjate, Blanca, que este tema a mí en lo personal se me hace muy importante porque a mí me ha ayudado mucho. Yo creo que a todos en algún momento en nuestra vida hay situaciones que cuando no estamos todavía muy metidos en esta parte de ir acrecentando nuestra conciencia de a poquito, a veces nos cuesta trabajo ver las cosas de una manera diferente o totalmente diferente, como lo hemos hablado en muchos otros videos, el cambiar la percepción, la observación de las cosas que nos acontecen. Entonces, para iniciar, mira, te quiero platicar y les quiero compartir que en algún momento de mi vida, ya hace bastantes años, se dio una situación en mi vida personal un tanto complicada, donde yo en ese momento yo pensé que había unas personas a mi alrededor muy cercanas que yo sentía que me habían hecho daño porque me habían sido desleales, ¿sí? Y por supuesto que en ese momento, sin todo este conocimiento, pues lo que yo estuve haciendo era estar juzgando, estar criticando, estar señalando y por supuesto estar culpando a estas personas. Y fíjate que cuando uno comprende esto del perdón, Blanca, es tan hermoso porque te liberas de una energía tan pesada que traes ahí cargando, que cuando yo me empecé a dar cuenta que eso que a mí me había sucedido, fuera de que estas personas me hubieran hecho daño, fue todo lo contrario. Para mí fueron como maestros que vinieron a mi vida para ayudarme a ver eso que había dentro de mí, esos, ¿cómo decirle? Esas emociones de, a lo mejor incluso de odio, de rechazo y cosas que yo no había visto de manera tan profunda en mí y que emergieron. Pero eso que sucedió fue para darme cuenta de lo que había dentro de mí. Y eso hizo que yo empezara a cambiar mi percepción de que estas personas no vinieron a hacerme daño para nada. Al contrario, vinieron a ayudarme para yo sanar toda esta parte que había dentro de mí y para dejar que emergiera el verdadero ser que soy, que ahora ya lo sabemos y lo hemos platicado con todos ustedes, contigo hermana, que todos somos seres de luz, somos energía, somos vibración, somos esta energía luminosa que pues venimos aquí a experimentar nada más. Entonces, cuando uno puede comprender cómo el perdón nos puede transformar si así nosotros lo, eh, iba a decir lo deseamos, pero no, no era la palabra, más bien lo elegimos. Si nosotros elegimos cambiar nuestra percepción hacia lo que se nos presenta, pero en este caso de lo que estamos hablando, que es el perdón, si nosotros cambiamos nuestra percepción hacia el perdón, hacia lo que creemos que merece culpa o que merece castigo, y nos damos cuenta que fuera de eso vino a engrandecernos con este aprendizaje, uno realmente suelta tantas cosas que te sientes tan ligero y lo único que puedes hacer es agradecer a las personas o a las situaciones que se nos presentan, porque como lo hemos dicho muchas veces, Blanca, todo lo que se nos presenta viene para ayudarnos a crecer, a ser mejores seres humanos, a dejar salir el ser que somos para experimentarnos en esta belleza que es llamada vida. Entonces,
con esto voy empezando, hermana, y pues me gustaría escucharte a ti, escuchar tus palabras acerca de este tema. Así es, hermano. Mira, qué buen ejemplo pusiste, hermano, porque precisamente todo tiene que ver con lo que nosotros pensamos, cómo percibimos las cosas. Fíjate, es importante que esto lo comprendamos, porque precisamente cuando hablamos de perdón, es cuando hablamos de una transformación en nuestros pensamientos. Y es una transformación profunda, que es precisamente lo que tú viviste. Te pudiste dar cuenta de el aprendizaje que conllevaba la situación que tú viviste. Y eso es precisamente lo que te hace liberarte de toda esa carga, de toda esa emoción, de todo eso que llevamos ahí guardado. Y esto creo que es muy importante porque muchas personas guardan emociones de enojo, de coraje, de miedo, de que se sienten mal, de que se sienten o se sintieron en algún momento, por ejemplo, humillados o maltratados emocionalmente, y entonces van guardando una serie de emociones y mucho resentimiento. Y cuando eso pasa, entonces no nos permitimos el perdonar a los demás o incluso a veces el perdonarnos a nosotros mismos. Pero esto se me hace muy importante, hermanos, se los comparto, porque cuando hablamos de perdón, pensamos que estamos perdonando a los demás. Es decir, yo te perdono, te concedo mi perdón, pero realmente cuando hablamos de perdón, estamos haciendo el entendimiento de que eso que yo viví, que sí, en su momento me pudo haber ocasionado dolor, me pudo haber ocasionado emocionalmente tristeza, por supuesto, quiere decir que en algún momento yo tenía que experimentar esto para darme cuenta de las emociones que yo tengo ahí atoradas o tengo yo ahí guardadas y que a veces ni siquiera yo reconozco que las tengo. Por eso es importante que veamos este perdón como transformación en lo que son tus pensamientos. Se me hace muy importante que muchas veces nosotros vivimos situaciones en nuestra vida donde nosotros nos sentimos culpables de esa situación. En este ejemplo que tú diste, hermano, es de otras personas que hicieron algo y tú te sentiste lastimado por estas personas, pero muchos en ocasiones sentimos culpa por situaciones o por palabras o por acciones que hicimos. Y muchas veces esa culpa no te permite incluso a ti perdonarte. Fíjate que esto es muy importante, porque el perdón es de ti hacia los demás, pero también hacia ti mismo. Y en muchas ocasiones no nos perdonamos, no nos sentimos, y esta palabra es importante, merecedores de ser perdonados o de perdonarme. Y creo que es muy importante que lo comprendamos todos, porque esto lo único que hace es que tú vivas en ese enojo, en esa culpa, en ese resentimiento, y entonces fíjate, estás viviendo tu propio infierno, porque la única persona que está sufriendo eres tú. Si se dice que somos energía y que la energía tiene información y además es vibración, quiere decir que lo que yo vivo o he vivido tiene que ver con aprendizajes. Y claro, me puedo equivocar, pero de eso voy a aprender. Y por lo tanto, entonces también puedo entender que se vale sentirme bien y que me puedo perdonar por lo que en algún momento pude haber hecho por la conciencia que en ese momento yo tenía y que al pasar el tiempo soy consciente de quizá el error que pude haber cometido o que yo creo que pude haber cometido. De la misma manera,
hacia las demás personas. En ese momento yo no era tan consciente quizás y lo veía como algo malo hacia mí, que alguien me estaba haciendo. Pero como tú bien lo comentaste, hermano, es también un aprendizaje para que yo me dé cuenta de mis pensamientos, para que yo me dé cuenta de las emociones que tengo ahí atoradas o incluso para que me dé cuenta de lo que yo tengo que trabajar en esta vida, porque todos estamos aquí para aprender y a partir de ese aprendizaje yo voy a evolucionar y voy a ser una mejor versión de lo que ya soy, hermano. Te lo comparto. ¿Qué me dices tú? Ujú. Sí, hermana, mira, así es, algo que dijiste ahorita. Todos venimos aquí a aprender. Nadie nace por casualidad acá, ¿eh? O sea, porque luego pensamos, ¿no? Eh, ahora sí que fue el pilón, como dicen, ¿no? El Benjamín, de que alguna persona nació sin que los padres quisieran o cosas así. No, aquí no hay casualidades. Dios jamás se va a equivocar. Todas las personas que están y todas las que vendrán, así como todas las que ya pasaron, vinieron aquí porque tenían que venir. ¿A qué? A un aprendizaje. En la vida que estamos viviendo actualmente, estamos viviendo las experiencias que se nos presentan precisamente para ese aprendizaje y para esa evolución del propio ser. Entonces, eso es tan importante porque muchas veces, tú lo estabas comentando, ¿no? A veces no entendemos para qué estamos acá y renegamos incluso de nosotros mismos y nos creemos que lo que hacemos está mal y decimos, Dios, pues, ¿para qué vine acá, no? Si todo lo hago mal o todo me sale mal o nada más me están criticando, juzgando sin saber que todo eso es para mi propio aprendizaje y para aprender precisamente a perdonar. Porque algo que habías dicho y lo quiero retomar, cuando nosotros perdonamos al otro, al que está enfrente de nosotros por la situación que sea, realmente a quien estamos perdonando es a nosotros mismos. No hay otro. El perdón no es para los demás. El perdón es para nosotros mismos. Y a veces eso cuesta tanto trabajo entenderlo que nos pasamos más de media vida cargando una energía tan densa como el odio o como el resentimiento por algo que creí que me hicieron, hasta el momento que me doy cuenta que fuera de estar odiando, fuera de estar señalando, hay que agradecer a las personas o a las situaciones, como lo dije hace rato, porque fueron nuestros grandes maestros. Y hay que acordarnos, si todos somos uno, como lo hemos platicado en otros videos, entonces ¿a quién estoy perdonando? A mí mismo. El otro nada más me está reflejando lo que yo tenía que aprender y me está ayudando a que emerja para que yo lo pueda ver, para ver eso que hay en mí que yo tengo que perdonar, porque efectivamente el perdón es hacia mí mismo, perdonarme por haber permitido cosas, perdonarme por haberme excedido en otras cosas y así nos podemos ir en muchas otras, pero realmente el perdón es hacia uno. Y cuando uno puede comprender esto, perdonar hacia afuera, es decir, hacia los demás o hacia las circunstancias, o perdonar hacia adentro, hacia nosotros, nos aligera tanto que yo pienso, hermana, que esto nos acerca más con Dios, porque entre más ligero estemos, entre menos emociones densas tengamos en nuestro interior y las vayamos soltando, nos sentimos más ligeros. Y entre más ligeros estemos, nos podemos elevar más nuestra frecuencia, nuestra vibración, nos podemos acercar más a esta fuente de creación que es Dios. Entonces, para mí, la verdad, este tema sobre el perdón, creo que es algo tan bonito que tenemos una elección. Y tú comentaste algo así hace rato y lo quiero retomar.
tenemos una elección porque hay libre albedrío. ¿En dónde quieres vivir? ¿En el infierno o en el cielo? Porque eso no va a pasar cuando mueras, ¿eh? Me refiero a todos, a mí, a ti y a todos. No va a pasar cuando mueras. Eso lo vas a vivir en esta vida. Aquí vas a vivir o tu infierno o tu cielo, tu paraíso. Pero cada quien elige. Si quieres elegir el infierno, vas a seguir cargando con energías tan densas que te vas a sentir la vida imposible y sofocante que nada más te va a causar sufrimiento. Pero si eliges vivir una vida en el paraíso, una vida en el cielo, este es el momento para empezar a dejar esas emociones. Y una de las principales emociones que hay que soltar es precisamente los odios, los resentimientos a través del perdón. Y esto, hermana, híjole, es algo tan bonito que la verdad es más, no, o sea, a todas las personas las empiezas a ver con una empatía que ya te das cuenta que no hay nada que perdonar, porque además, además no hay nada que perdonar, o sea, se oye redundante, pero es que no hay nada. El otro no viene y te hace la vida imposible porque él quiera venir a hacerte sufrir, no. Él lo hace desde su nivel de conciencia o de inconsciencia, pero tú, cuando tú lo ves con otro entendimiento, de ti sale el que tú lo veas de otra manera y digas, gracias, gracias por el aprendizaje. Me has ayudado tanto que en esta vida me estoy ahorrando quizás cientos de años. Así es como yo lo percibo, hermana, y la verdad me emociona esto porque a tantas personas podrían dejar el sufrimiento si lo quisieran en un instante, pero es algo de una decisión muy profunda y muy personal de cada quien. Y bueno, para seguir con el tema, te cedo la palabra, hermana. Sí, mira, yo quiero tratar dos cosas importantes. Una, las personas, todos, absolutamente todos los que se presentan en tu vida y tú sientes o crees, tienes la idea de que te están haciendo algo malo, simplemente son detonadores. Es decir, van a detonar en ti algo para que tú te des cuenta de la emoción o el pensamiento que hay en ti. Y eso por consiguiente te va a causar un desajuste o un malestar. No es que te quieran hacer daño, es que están detonando en ti algo para que tú seas consciente. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, una persona que dice algo o hace algo que a mí me incomoda mucho y a lo mejor me molesto mucho por eso, lo que está haciendo esa persona es que está detonando en mí una emoción o un pensamiento que quizás yo no soy consciente que tengo. Por ejemplo, puede estar detonando en mí que soy intolerante y a lo mejor yo no me había dado cuenta de que realmente soy intolerante y tengo que trabajar esa tolerancia. Y entonces cuando empiezas a ver las cosas de esta manera, pues ya no te enganchas tanto con la emoción o con el enojo. Ahora, creo que es importante también mencionar, porque a veces nos confundimos o nos vamos a los extremos. Es decir, estamos hablando del perdón, pero algunos pueden decir, entonces, si me hacen algo malo, por ejemplo, si alguien me está insultando o me está lastimando, ¿no? O me está ofendiendo o X circunstancia, ¿lo voy a permitir? Porque lo voy a perdonar y si me lo vuelve a hacer, y creo que aquí es importante que se entienda, perdonar no quiere decir que vas a permitir que te hagan algo y entonces, ya lo perdoné y me lo vuelven a hacer, lo vuelvo a perdonar y me lo vuelven a hacer. No, no se debe de malentender eso. Perdonar quiere decir que me voy a liberar, yo que estoy perdonando, me voy a liberar de esa energía, de esa emoción que tuve, ese malestar, ese enojo. Si yo elijo permitir que me vuelvan a hacer las cosas, ahí ya no estamos hablando del perdón, estamos hablando de que yo estoy eligiendo continuar en una misma situación. Y es importante que se entienda,
porque a veces cambiamos las palabras o nos vamos a los extremos y no debe de ser de esa manera. Lo que nosotros queremos compartir aquí es que el perdón te va a liberar y te va a liberar de esas emociones que tú tienes y va a hacer que entonces tus pensamientos se transformen y cambien. Y eso, por supuesto, que para ti va a ser un beneficio, pero las elecciones las vas a tomar tú y es importante que se entienda. Hay personas que dicen, yo perdono, pero nunca olvido. Claro, no vas a olvidar las experiencias que has tenido. No se pretende que olvides nada. Lo que se pretende es que seamos conscientes de que esa emoción que yo tengo, en primer lugar, muchas veces guardada desde hace muchísimo tiempo, años, la tengo ahí todavía atorada. Y a la única persona que le está afectando es a mí. Y no solamente me está afectando en mi bienestar con los demás, también me está afectando de manera física, porque las emociones son energía. Pero cuando esa energía se queda atorada, se queda atorada, se queda atorada por mucho tiempo, entonces se va a manifestar de una manera física en mi cuerpo. Por eso, el perdón es una liberación. Y al liberarme, por supuesto que también voy a sanar físicamente. Y este punto es muy importante, Héctor, muy importante, porque muchas personas traen situaciones de mucho tiempo con malestares físicos y con un gran enojo o una gran culpa o un gran odio y se va viendo qué emoción hay que liberar, pero no quieren ceder porque tienen la idea de que esa persona no se merece el perdón. Y no se trata de merecimiento, se trata de que si yo me doy cuenta de que la única persona que se va a liberar de esa energía, de esa emoción y por lo tanto muchas veces de esa enfermedad soy yo, entonces no se trata de merecimiento, se trata de que en mí va a haber una transformación que va a hacer que yo me sienta libre de todo eso y por lo tanto voy a estar mucho mejor. Entonces, fíjate cómo, si lo vemos desde ese punto de vista, todo tiene que ver conmigo, ni siquiera tiene que ver con los demás, tiene que ver conmigo y por eso es importante que se entienda, tiene que ver con mi energía, tiene que ver con mi situación física, tiene que ver con mis emociones. Y cuando yo lo puedo percibir así, va a ser más fácil, perdón, liberarme de todo eso. Y es importante. Muchas personas, te comparto, hermano, les comparto a ustedes, muchas personas con las que se han acercado a la terapia, trae muchas cuestiones de odio, de resentimiento, y les cuesta mucho trabajo el entender que cuando tú perdonas, ni siquiera tiene que ver con esa persona, tiene que ver con lo que tú has sentido, tiene que ver cómo tú has interpretado las cosas. Eso ya en algún momento lo dijimos. Todo tiene que ver con nuestra interpretación. Por lo tanto, la que tiene que liberarse y la que tiene que sanarlo, pues soy yo, porque yo soy la que lo interpreté para bien o para mal. Hermano, te lo comparto. Ujú. Sí, mira, para, para ya encaminarme al cierre, esto que estás comentando era algo que yo también quería platicar porque efectivamente el perdón está tan relacionado con la sanación que si esto lo supiéramos desde hace mucho tiempo, híjole, la gente no enfermaría. Por lo mismo que estabas diciendo, ¿no? Hay gente que trae tanto resentimiento, tanto odio cargando durante tanto tiempo que pues eso se somatiza en el cuerpo, como ya lo habíamos platicado en otros audios pasados. Y si nosotros pudiéramos saber que
la única persona a la que estamos beneficiando cuando perdonamos es a nosotros, pues el perdón lo soltaríamos rapidísimo. O sea, esto que estamos platicando como que lo podría reducir en dos palabras así rápidas. Sería como, perdona y sanarás. Así de fácil. Porque efectivamente, cuando uno trae una situación atorada y que se niega a otorgar el perdón, se está perdiendo la oportunidad de sanarse porque el perdón no se le está otorgando a otra persona, se lo está otorgando a sí mismo. La otra persona, lo más seguro es que ya ni se acuerde, y más cuando ya tiene mucho tiempo que pasó, que a veces ahí cargamos esa emoción, ya ni se acuerdan, pero nosotros ahí estamos cargando ese costalito. ¿A quién le vamos a ayudar cuando nosotros lo soltemos? Pues solamente a nosotros. Nos vamos a ayudar a nosotros mismos. ¿Y por qué no lo hacemos? Por algo que tú decías, por el no merecimiento, creer que yo no merezco ser perdonado por el universo, por Dios, por energía, por la fuente o el nombre que le quieran poner. Nos creemos que no merecemos el perdón. Y como nos enseñas desde chiquitos, desde que nacemos prácticamente, de que somos pecadores, que merecemos ser castigados y ese tipo de cosas que ya no las tenemos que quitar, por eso no nos sentimos con ese merecimiento del perdón, pero el merecimiento del amor que nos otorga el perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿queremos sanar? Hay que empezar por el perdón hacia cosas que ya no nos sirven, que nada más las estamos cargando y que ni siquiera ya son parte de nuestra vida real, porque ya no existe, es meramente una ideología, una ilusión que hay que soltar. Entonces, esto es la invitación para sanarnos a nosotros mismos, para sentirnos merecedores de las cosas buenas que la vida tiene, porque las cosas buenas ahí están, ¿eh? Para todos. Nada más que no llegan a nosotros precisamente porque no nos sentimos merecedores. En el momento que nosotros nos sepamos y nos sintamos merecedores de lo mejor, la vida nos las va a empezar a presentar, pero así delante de nosotros. Y lo vamos a empezar a vivir y lo vamos a empezar a experimentar. Entonces, con esto yo voy cerrando, hermana, y me gustaría cederte la palabra para encaminarnos al cierre. Claro. Mira, fíjate, dijiste algo muy importante, hermano. Es verdad, no nos sentimos merecedores. Miren, yo les comparto que en algún momento de mi vida yo me sentí muy culpable por una situación que pasé cuando yo estaba embarazada. No sabía realmente que yo estaba embarazada, ¿verdad? Y cuando me hacen el estudio y sé que ya lo estoy, me dijeron los médicos que había sido una gran imprudencia porque tenía poco que había dado a luz a mi hijo. Y entonces, de alguna manera inconsciente, tenía el miedo de qué iba a pasar si algo pasaba con mi hijo pequeño que estaba. Y entonces cuando nace mi hija, yo me sentí tremendamente culpable por los pensamientos y las emociones que yo tenía con respecto a ese embarazo, porque tenía muchísimo miedo. Y de alguna manera hubo un rechazo en algún momento. Entonces yo me sentí muy culpable por esa situación y esa culpa duró muchísimos años de mi vida, pero muchísimos, ya hasta muy grandecita mi hija. Y entonces, yo en algún momento, en alguna situación, me acuerdo muy bien, hice una meditación y me dijeron algo, sea Dios, sea quien sea, pero me dijeron algo que cambió mi vida. Y me dijeron, si Dios ya te perdonó, ¿por qué tú no te puedes perdonar? Y eso hizo que cambiara mi vida y diera vuelta a la página. ¿Esto por qué lo compartimos? Porque lo que nosotros hacemos es platicar nuestras propias experiencias y esto que hemos vivido nos ha hecho también reflexionar y cambiar nuestros pensamientos. Por lo tanto, son cosas que hemos trabajado.
El perdón, como Héctor lo dijo, como yo se los estoy compartiendo, es algo que hemos vivido, pero además que también es cierto que nos costó trabajo hacerlo, también es muy cierto que hizo que nuestra vida cambiara de una gran manera. Es como darle vuelta a la página y darnos cuenta que realmente somos merecedores de amarnos, de perdonarnos y por lo tanto también de perdonar las situaciones de nuestra vida, porque solamente son experiencias y esas experiencias que quizá en el momento sí pudieron ser dolorosas, pero también es verdad que traen con nosotros un gran aprendizaje, conllevan ese aprendizaje que nos hacen ver las cosas de una manera distinta y también nos da el aprendizaje de que podemos hacer las cosas diferentes y nos puede transformar en mejores personas. Entonces, para ir cerrando, yo les digo, vamos a amarnos, vamos a perdonarnos. Todos cometemos errores y por lo tanto también merecemos perdonarnos a nosotros por medio del amor, porque como me lo dijeron, si Dios siempre nos perdona y nos ama, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Muchísimas gracias a todos por escucharnos, hermano. Te honro y te agradezco tu presencia. Muchas gracias. Gracias a ti, hermana. Yo también honro tu presencia y siempre es un placer compartir contigo estos temas. Bueno, pues gracias a todos. Acuérdense suscribirse al canal. eh, Encuentra tu luz. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de siguientes videos. Y yo me despido con esta frase que ahorita la escribí. Perdona y recibe el amor infinito que la vida tiene para ti. Hasta luego.